Continuamos, señores, continuamos y te digo, vamos a ver, así que Martí, el traidor, Martí el que no quería la intervención americana, Martí el que quería la intervención de México. Bueno, lo matan a fuego cruzado, no, una muerte completamente confusa, nadie sabe determinar con exactitud qué pasó. Vienen los americanos a petición de Gómez, a petición de Máximo Gómez. Máximo Gómez le metió candela a Cuba entera para provocar la intervención y pedía. Eso está pedido desde el 68. Ahora, intervienen los americanos. ¿Tú crees que el movimiento ácrata se quedó callado? No, no, pues no. El movimiento ácrata o movimiento ya marxista, socialista, que promovía el socialismo revolucionario, no se quedó callado. Ellos pensaron que iba a ser la república que soñó Martí. Rápidamente los americanos dijeron, no, papá, aquí no hay ningún socialismo de Martí, aquí es defensa de la vida, de la libertad y la propiedad privada. República, un concepto nuevo que entraba para los cubanos, que ahí donde se comete el primer error en la historia de Cuba. Estados Unidos no integra la isla a la Unión Americana, como pensaban los mambises que iba a suceder, no la integraron a la Unión Americana. Fue un grave error. Estados Unidos pensó que los cubanos iban a entender qué cosa era una república, pero desafortunadamente nos quedó muy grande la palabra república y nos quedó muy grande la palabra constitución. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, lo estamos viendo. 4 años de ocupación, Estados Unidos trata de organizar el país, sale como presidente Tomás Estrada Palma, sale Gonzalo de Quesada, que casualmente acusan a Gonzalo de Quesada y a Tomás Estrada Palma de traidores a la causa martiana, al Partido Revolucionario Martiano, porque no estaban haciendo lo que querían los comunistas. No, no lo hicieron. Pero me maravilla a mí, yo no sé qué palabras utilizó Martí para convencer a Tomás Estrada Palma de integrarse al Partido Revolucionario Cubano, cuando ahí están los escritos detallados, cuando Martí le propone a Tomás Estrada Palma, que había sido presidente de la República en Armas, era un grande de Cuba, anexionista por excelencia. Cuando Martí le propone pertenecer al partido, le dice, no, pero tú eres mongólico, Martí, si yo soy anexionista, ¿qué tengo que ver yo con comunismo? ¿Qué tengo que ver yo con tu partido? Si yo soy anexionista, Cuba funciona anexada a Estados Unidos. Entonces, por eso lo acusan de traidor. También acusan de traidor a Gonzalo de Quesada, que también se llevaba muy bien con Martí, tenía buenas relaciones con Martí. Pero no, los americanos decían, no, el martianismo, socialismo martiano ese, aparte de un lado, esto es una república y vamos a enseñarles cómo vivir en república, pero el cubano hasta el sol de hoy no lo entendieron. Los ácratas, por supuesto, no se iban a quedar con el ojo hinchado. ¿Qué hicieron? Carlos Baliño, el amiguito de Martí, Fermín Valdés, crearon una cosa que se llamó la Junta Patriótica de La Habana. ¿Te suena familiar? ¿Te relaciona con algo así? Imagínate. Fundan la Junta Patriótica de La Habana, donde se dedican a promulgar ideas socialistas. El ideario martiano, que fue aborrecido por Cuba. Martí fue borrado de la historia de Cuba, prácticamente cero Martí en todo el periodo republicano, desde su muerte, 1895, hasta 1923, o el periodo de 1925. Hasta después, para hacer con exactitud, hasta después del triunfo de la revolución comunista en Rusia, en 1917. Pero ahí estaban metiendo la cizaña y el socialismo revolucionario y mucha propaganda. Estaban combatiendo contra eso. Estaban combatiendo contra el comunismo, pero lo lograban meter. Y recuerden la palabra, querían lo mismo que hacen hoy en día los comunistas. Querían aprovecharse de las libertades que hay en una república para atacar y asaltar y meter toda su mierda, todo su veneno comunista con mayor facilidad hasta lograr su objetivo. Querían la república, no era el fin, lo decía Martí. La república no es el fin, es el medio para meter nuestro socialismo revolucionario. Así decía José Martí, que no te quepa la menor duda, puño y letra, palabra de él. Ahora, después del triunfo de la Revolución Rusa, viene la candela. Forman en Cuba, fundan en Cuba Partido Comunista clandestinamente en 1923, primera célula comunista ya organizada. En 1925, Mella y Baliño
fundan el Partido Comunista de Cuba, ya oficial, pero nada reglamentario, que nadie te haga cuenta, no, que la Constitución del 1 permitía el comunismo, no, eso era combatido, eso era completamente ilegal. Ese partido lo legaliza después, en 1939, el comunista Fulgencio Batista, que nadie te haga cuenta. Vienen con su jodedera porque los españoles no se iban a quedar con sus hinchados. Desafortunadamente, muchos de los españoles que estaban ahí defendían la corona y tenían el españolismo, el nacionalismo ese característico del español, el antiamericanismo sembrado por Martí y también característico del español. Los españoles no se conformaban porque Estados Unidos lo había echado a patar por el culo, y que me disculpen muchos españoles que tienen mi estimación, pero la historia es así de cruel y tengo que contarla tal y como fue. No se conformaron y quisieron seguir en el comunismo, ahí, metiendo la semillita con el objetivo y pretexto de que Estados Unidos tenía injerencia en Cuba, cuando la enmienda Platt era súper necesaria y lo demostró. Todo este proceso histórico lo ha demostrado. Esa efervescencia comunista gustó demasiado en Cuba, señores, y fue mucha propaganda, y con el triunfo de la revolución comunista aumenta el auge. Funda el Partido Comunista ya para el 33, ya Cuba estaba predestinada al comunismo. Viene el derrocamiento de Machado, que es donde se marca la diferencia de un periodo republicano a una tiranía totalitaria. ¿Por qué les digo esto, señores? Mira, en primer lugar, si Cuba había nacido como república, la única vez que tú puedes fundar un país, porque lo que hicieron ya en el 40 es una cosa nueva. Fundan a Cuba como república, con una constitución. Cuando le dan el golpe a la república, si tú destruyes un Estado de Derecho, ¿para qué? Para construir otro Estado de Derecho es imposible. Usted destruyó un Estado de Derecho para meter una tiranía totalitaria. ¿Qué le molestaba? Y todo esto fue, por supuesto, orden de la Internacional Socialista. Los comunistas del mundo metidos dentro de Cuba, que llevaron una guerra muy sangrienta, muy violenta, llevaron la guerra y el terror de la manigua a las ciudades. Ahí lo describen todos los archivos de Cuba. Sembraron se llamó esa época de Machado el terror rojo. Los comunistas ponían bomba por donde quiera, asaltaban lo que sea, hospitales, cine, donde quiera ponían bomba. Y los mambis estaban acostumbrados a librar cualquier tipo de guerra. En la manigua, nunca en la vida, en la historia de Cuba, se había visto una guerra dentro de la ciudad donde pusiera en peligro la vida de los civiles. El derrocamiento de Machado es el derrocamiento de la República de Cuba y el logro fundamental del dictador comunista Fulgencio Batista, que te pintan a un Batista de derecha. Batista de derecha. No, Batista no era de derecha, señores. Batista era comunista de cuna, que ahora más adelante te lo voy a explicar. Batista era un comunista de Cuba, con una guía, la Internacional Socialista. ¿Y qué defendía? El martianismo, la idea martiana, porque Martí, desde la fundación del Partido Comunista en 1925, surgió con una efervescencia enorme la idea del martianismo, de crear una república como la soñó Martí, cuando Martí no era ningún republicano ni había sido creador de ninguna república. Martí lo que promovía simplemente era socialismo revolucionario, es decir, totalitarismo, lo que tenemos en Cuba, totalitarismo, odio a los americanos, odio a los ricos y ni me acuerdo de la otra cosa. Bueno, el totalitarismo, en fin, y el socialismo, por supuesto, socialismo revolucionario. Batista logra sacar de circulación la enmienda Platt. La enmienda Platt planteaba que Estados Unidos podía intervenir en Cuba como intervienen los americanos para la protección de vida, libertad y propiedad privada. Y voy a seguir a continuación porque se me fueron los 10 minutos. Ahora continúo. Sigo, que esto sigue. Me faltan como 2 directivas más.